En el año 2014 se estrenó en los cines de mi ciudad una película que se realizó ese mismo año, en el 2014. Esta película me la recomendaron cuando todavía estaba en el cine, pero no tuve oportunidad de ir a verla. Sin embargo, como existía la posibilidad de poder hacerlo, me puse a investigar porque en un principio me dijeron que era una película católica. Sin embargo, se me hizo extraño que fuera una película católica americana. Y pues me puse a investigar a ver qué tan cierto era porque me llamó la atención, se me hizo muy extraño. Y ya cuando me puse a investigar, efectivamente, pues me di cuenta de que era una película, si bien sí es cristiana, pues es cristiana protestante. Y eso influyó para que dudara en ir a verla. De tal forma que entre algunas circunstancias de trabajo y de otras ocupaciones, más ese detalle, pues hicieron que desistiera al final y no la fui a ver. Sin embargo, posteriormente recibí otros comentarios favorables acerca de la película. Y dije, bueno, pues lo mismo que cuando a uno se le pasa alguna película interesante que uno quiere ver y no puede ir a verla al cine, pues dice uno, pues ya me espero a que salga el video, a que la tengan en la renta de DVD o cuando salga en la tele. Y en este caso pues fue a través de un medio que yo no había considerado, porque el otro día estaba buscando en el Netflix y cómo me encontré con esta película, y coincidió con un día en el que había previsto dedicarlo pues a eso, a un rato de esparcimiento. Quería ver una película, tenía el tiempo, tenía la intención, tenía el ánimo, y ahí estaba. Ahí estaba en las opciones y la puse. Y hoy quiero platicar con respecto a esta película. Esta película, como dije, se llama Dios no está muerto. Y someramente rápido, de una manera rápida, les voy a decir de qué trata. Trata de un maestro que es ateo y que cuando van a empezar las clases en aquel periodo escolar, él dice, nos vamos a brincar el hecho de discutir si Dios está o no muerto. En mi clase está muerto, lo vamos a matar y de ahí vamos a partir. Dios está muerto, entonces Dios no va a existir en esta clase. Y él quiere que todos los alumnos pasen una hoja en donde están de acuerdo, pero lo hagan de una manera expresa, escribiendo, Dios está muerto, y con su firma. Y de esa forma él se considera ya como autorizado para brincarse todas las consideraciones con respecto a si Dios está o no muerto. Lo declaran muerto en la clase y de ahí parten. Y un solo alumno es el que no quiere firmar. Un solo alumno es el que no quiere firmar que Dios está muerto. Y él, cuando le pregunta que el maestro, le dice que es porque él no puede firmar eso, porque él no cree eso. Él cree que Dios está vivo. Y entonces ahí empieza el trama de la película. El maestro le da oportunidad, le da 3 días, le da 20 minutos en 3 días, le da 1 hora para argumentar con respecto a que debe demostrar que Dios está vivo. Y entonces la película trata sobre eso. Aquel alumno se tiene que poner a estudiar y tiene todas las dificultades que se le presentan por aquello, por haber
ido en contra de uno de los maestros que se consideran más duros en aquella universidad, y tiene toda una serie de problemáticas. En el ínter de esta historia hay algunas historias paralelas que se van desarrollando al mismo tiempo. Aparecen otros personajes que de alguna manera pues van tratando con respecto a cuestiones de la fe, y se van entrelazando estas historias. Es todo lo que quiero comentar con respecto a la trama. Si les parece interesante, y si a mí me preguntan si les recomiendo que vean esta película, aún sabiendo que es protestante, pues bueno, sabemos que dentro de la iglesia pues hay algunos que somos apologéticos, que somos, la apologética pues es la que se encarga de la defensa de la fe, y por otro, la defensa de la fe contra los ataques de las sectas y de otras religiones, y defender la fe católica. Esa es la apologética, de eso se encarga. Y están los apologéticos a ultranza, que a eso los ha llamado Dios dentro de la iglesia, a defender la fe católica, y la defienden así a ultranza, con una sola visión. Por otro lado está el ecumenismo. El ecumenismo tiende lazos hacia volver a ser uno, hacia ser uno con el pastor que es Jesucristo, y volver a ser uno, y entonces tiende lazos hacia esas otras religiones cristianas, incluyendo los protestantes. ¿Para qué? Pues para que estemos todos en un mismo redil. Entonces, mientras que está en la apologética, que es la defensa de la fe católica, está por otro lado otra parte, que es el ecumenismo, que nos invita, nos permite tender lazos hacia otras religiones con el fin de unirnos, volver a ser unos. Esto pareciera contradictorio, pero no lo es, pero no es el caso de este video. Hoy lo que quiero decir es que si a mí me preguntan qué soy, si soy apologista, o sea, si soy defensor de la fe, o si soy ecuménico, que estoy abierto a todos esos lazos y a todos esos eventos, y a participar de todo lo que sea cristiano, así en un afán de ese acercamiento y de esa hermandad, pues yo no me consideraría de ninguno de los dos lados opuestos. Yo más bien me consideraría apologista, pero no así, no a ultranza, no en el extremo de que todo lo que no es católico en determinado momento queda desechado. Entonces, yo me considero, sí, del lado de la balanza se iría hacia la apologética, pero sí me inclino hacia el centro, me voy hacia el centro. Sí soy apologista, hay que defender la fe católica, eso no tengo duda. Y sin embargo, hay algunas cosas en las que uno puede convivir, uno debe incluso convivir. No en todo, como dije, soy más apologista que ecuménico, pero que este sea mi granito de arena de este año con respecto al ecumenismo. Y es que nobleza obliga. Y por lo general, cuando nosotros vemos algún esfuerzo cristiano, algún esfuerzo protestante al hacer una película, o en sus estaciones de radio, en sus programas, en sus predicaciones, sí vemos así como un rechazo, como una raya, como una línea muy bien definida en donde pues todo lo católico prácticamente es hereje. No siempre es así, y es el caso de esta película. En esta película, evidentemente, pues es una película cristiana, y entiendo, concedo, que el personaje principal pues sea un muchacho protestante, un cristiano protestante. Lo entiendo, puesto que la película es así. Si yo hiciera una película ecuménica en donde entraran en juego otras religiones y todas convivieran, y al final de cuentas pues siguiéramos un mismo camino todos, pues el personaje que yo pondría sería católico. Por eso lo entiendo, no tengo problema con eso. Entonces, que este comentario sea mi aportación al ecumenismo, porque como dije, nobleza obliga. Y es que ellos en esta película incluyeron a cristianos e incluso a no cristianos de todos, e incluso aún siendo una película protestante, me sorprende
que algunos de los personajes pues sean católicos, en específico 2 sacerdotes. Aunque si bien, como trataron de abrir el abanico, no son evidentemente católicos, o por lo menos pues dentro de su idiosincrasia de cristianos protestantes, pues no iban a poner una imagen muy ostentosa de la Virgen, no iban a hacer apología de eso. Entonces sí presentaron a 2 sacerdotes católicos que uno tiene que buscar los signos, los símbolos. Hablamos de la liturgia, ¿verdad? Entonces la liturgia católica tiene algunos signos, algunos símbolos muy propios de nosotros, de la Iglesia Católica, y podemos verlos. Si los buscamos, los encontramos ahí. Ahora también, pues, como dije, ellos abrieron el abanico y trataron de tender lazos hacia todos los cristianos. Entonces, ahí están esos 2 sacerdotes que también pudieran parecer de otra religión, pero no, sí, según yo, sí son católicos, pero tu opinión es más importante que la mía. Yo sí vi los símbolos, vi los signos, y ahí están. Incluyen también a una muchacha que es musulmana, incluyen también a un muchacho que es chino, y así, varias filosofías, varias religiones, y convergen todas en un tema, que es el paralelo al otro, aquella guerra que está llevando aquel muchacho con su maestro en la universidad para demostrar que Dios no está muerto. Eso con respecto a qué trata la película. Ahora, ¿a qué me quiero enfocar yo? Yo me quiero enfocar al detalle de los personajes, lo que me dejan los personajes y de la manera inteligente en que los manejaron. Y como dije, pues está el muchacho aquel que se prepara para llevar a cabo aquella defensa de Dios, demostrar en los términos filosóficos de aquel profesor de la universidad que Dios está vivo, que Dios no está muerto, y se prepara y saca libros y empieza al mismo tiempo que hace oración y al mismo tiempo que pide consejo a su iglesia. Él está llevando aquella preparación para ponerse a luchar. Eso en sí ya es un mensaje. Aquella preparación que todo cristiano debe tener para formarse en su fe. Y sí, también pedir la fe en oración y estar dispuesto a recibirla de una forma divina. Pero muchas veces Dios trabaja mucho más fuerte en la preparación. Y aquel muchacho lo hace. Y también está el personaje de su novia. Y su novia es cristiana, protestante. Es una muchacha cristiana que cuando se entera de aquella lucha, de aquello que está emprendiendo su novio, pues no está de acuerdo con él. No está de acuerdo y transige con el hecho de que debe aceptar lo que aquel maestro le dice, porque su futuro está en riesgo. Y entonces ahí ellos, me agradó el hecho de que no tienen empacho de decir lo que no todos los cristianos protestantes admiten. La mayoría de las denominaciones protestantes dicen, todos somos santos en esta iglesia, y los católicos no. Está lleno de impuros, está lleno de pecadores. Y yo en alguna ocasión le preguntaba a uno, entonces tu iglesia todos son santos, y me decía sí. Y yo sabiendo que no es cierto, pues yo solo me le quedé viendo y dije, pues bueno. Y en esta película no, en esta película está el personaje de la novia del muchacho que dice, firma el papel, que dice, nuestro futuro está en riesgo, tus estudios están en riesgo. Le llaman suicidio académico, debe ser un término muy usual en Estados Unidos. Cuando algún alumno se pone en contra de algún maestro, suicidio académico, entiendo que es, te voy a echar a perder tu carrera y tu futuro. Y estaba en riesgo aquello por defender a Dios. Y la novia de aquel chico, también cristiana, practicante, pues no está de acuerdo con aquella lucha, y de hecho, si ven la película van a ver lo que sucede. Y entonces ahí vemos cómo nosotros los católicos, igual que ellos, también a veces batallamos incluso con los de adentro, con el fuego amigo, cuando tratamos de meternos a las cosas de Dios y no todos están de acuerdo, incluso la misma familia, los más cercanos.
los que nos quieren, los que debieran darnos apoyo, muchas veces no pasa eso. Muchas veces no están de acuerdo con nuestra lucha por Dios. Y ahí está ese personaje. Está el caso también de la otra chica, la que es musulmana, que se convierte al cristianismo y tiene problemas. Y vemos actualmente cómo los de ISIS, actualmente, esta semana, mataron cristianos coptos. Y han estado muriendo muchos cristianos en aquella parte del mundo por ser eso, por ser cristianos, algunos de ellos por ser católicos. Hay personas muriendo en nuestro tiempo a causa de la fe que nosotros podemos libremente profesar todos los días, no solo los domingos, todos los días, y que muchas veces no hacemos. No profesamos nuestra fe, o la profesamos solo los domingos 1 hora, o 1 hora los domingos y 1 hora entre semana que tenemos comunidad o tenemos un grupo de oración, y el resto del tiempo no se nos notara tanto. Y sin embargo hay cristianos, hay católicos muriendo actualmente. Si ustedes buscan en internet, si tú no te habías enterado, busca los titulares de esta semana pasada y te vas a dar cuenta cómo fueron asesinados por su fe en Cristo varias personas, y fueron grabadas en video y mostradas al mundo como un desafío y como una señal a los países de la cruz. Y nosotros somos de esos países de la cruz. Y aunque no sea un país entero, todo el que sigue la cruz, ahí está. Y debemos sentirnos agraviados, ofendidos y tristes, dolorosos, y ocuparnos de eso. Ahí está aquella muchacha musulmana en esta película que se convierte al cristianismo, y que si bien no llega a la muerte, pues si tú ves la película vas a ver qué es lo que le pasa, pero ella no desiste de su fe. Está el caso también de una muchacha que también pertenecía a la iglesia, que también practicaba de la iglesia, pero que por amor se enamoró precisamente de este maestro del que estamos hablando, de este maestro de la universidad. Se enamora de él y vive en unión libre con él, sufriendo el maltrato de un ateo, el maltrato y la burla constante de alguien que no cree en Dios contra alguien que tiene una fe incipiente y el conocimiento no suficiente para defenderse de alguien que sabe mucho, y que por tanto esa fe queda apagada, su moral se ve socavada en aras de la fe, del amor, de ese sentimiento que muchas veces nos hace pues sentir que ese sentimiento está por encima de todo, incluso por encima de Dios, porque si Dios es amor y yo amo, pues entonces en nombre de ese amor yo puedo hacer todo lo que yo quiera, y no es cierto, se malentiende. Está ese personaje también, y tú si ves la película, pues verás qué es lo que sucede también con ese personaje, qué pasa con ese personaje. Está otro muchacho que es compañero de clase, que ve todos los debates que se dieron en clase, y en base a esos 60 minutos que le dieron a aquel muchacho para defender a Dios, la existencia de Dios y que Dios aún está vivo, ese muchacho es un chino que empieza sin saber nada del cristianismo, ni de la religión, ni de nada. Va llegando de China a estudiar en Estados Unidos, y él en esos 60 minutos empieza a surgir en él algo, empieza a surgir esa fe, ese crecimiento, ese afán de conocer, y tú verás lo que pasa con ese personaje. Pues está Dios tocando al que incluso nunca ha escuchado de él. Eso sucede también hoy en nuestros días, pero nosotros podemos ser instrumentos, o debemos ser ese instrumento, como lo fue este muchacho. Hay gente que no conoce a Cristo, incluso en tu ciudad hay gente que nunca ha escuchado hablar de Cristo. Créelo, créeme, no necesitas ser un chino, no necesitas ser alguien llegado de otro país y que estuvo recluido. En tu país, en tu ciudad, en tu colonia, hay gente a la que no le han hablado de Cristo. Es
el representante en esta película de todos los que no han escuchado hablar de Cristo, y hablándoles y con el poder de Dios lo van a conocer. Y están los personajes, los sacerdotes católicos, y a mí me asombró cómo plasmaron perfectamente cómo nos ven a nosotros los protestantes, cómo nos ven los cristianos de las denominaciones, no todas son protestantes, pero que no son católicas. Y es que en este caso son dos sacerdotes, y uno viene de las misiones, viene de otro país, de que anda en misiones, que anda en la guerra todos los días, en la guerra espiritual, predicando y convirtiendo gente, y viene de visita, viene de vacaciones. Y está el otro sacerdote que está en la ciudad y que ya está cansado, que ya está aburrido y que no le encuentra sentido a lo que está haciendo, incluso tiene pérdida de su fe, está pasando por un desierto, en tanto que el que llega de visita llega bien energético, llega bien animado, llega lleno de fe. Y en sus pláticas vemos esa dualidad que vemos en los católicos. Y yo dije, pues sí, lo plasmaron bien. O sea, así nos ven desde allá, unos con mucha fe, otros sin nada de fe. Otros bien animados a trabajar, otros sin nada de ánimo a trabajar. Unos bien entregados y bien convencidos de lo que estamos haciendo, y otros dudando de lo que otros católicos están haciendo, y que si pueden se los echan a perder. Tú síguele, sí, mira, tú síguele, déjame a mí en paz. Ahí lo vemos en estos dos sacerdotes. ¿Quieres verlo? Pues ahí está la película. Y de la película no voy a narrar en qué termina. Hoy quería platicar solo con respecto a los personajes y cómo los fueron plasmando. Y solo voy a comentar algo sobre el final. Y solo diré que pues yo lo hubiera terminado de otra forma. Pero sabemos que por lo general las películas adolecen de eso. Se batalla mucho para hacer unos buenos finales. Sobre todo cuando se está acabando el presupuesto de la película y alguien llega y dice, señores, tenemos que terminar la película ya. Y entonces recortan el final o hacen un final alternativo que salga más económico, y entonces muchas veces las películas se echan a perder con los finales. En esta sí tuve que hacer un esfuerzo para entender, no para entender el final, sino para decir, bueno, está bien, se los valgo, porque sí sé lo que trataron de hacer. Pero diré que a mí me hubiera gustado que lo hubieran terminado de otra forma, pero igual, le sacaron un provecho. En esta película, pues, alguien muere y no le dieron oportunidad de redimirse. Eso es la parte que no me gustó. Si bien sí se redime con Dios, no le dieron oportunidad de compensar o de redimir, ni siquiera una mínima oportunidad le dieron de poder congraciarse con quienes había dañado. Pero ahí está, yo lo hubiera hecho de otra forma. Sin embargo, sí aprovecharon, porque abrieron el abanico, y eso es por lo que lo entiendo. Abrieron el abanico de todo lo que pasa en la vida de un cristiano, sea del país que sea, y sea de la tendencia o de la corriente que sea, católico, protestante, episcopaliano, adventista, evangélico. Todos tenemos nuestra problemática diferente, y hay algo en común, pues que es Cristo en vida y Dios en la muerte. Seguir a Cristo en vida para encontrarnos con Dios en la muerte. Esa es al final la problemática, el camino y el destino de todos. Y entonces en esta película, pues al final sí se muestra cómo Dios misericordioso en algún momento nos da esa otra oportunidad, una última oportunidad para llevarnos con Él. Él no deja de intentar, incluso al momento de nuestra muerte hace un último intento. Eso fue lo que entendí, que la terminaron de esa forma, con esa última oportunidad que es aprovechada. Y entonces ahí es en donde aparece de nuevo, y eso es por lo que digo, nobleza obliga. Y ellos ponen al sacerdote falto de fe en aquel momento en el que aquella otra persona necesita
recibe esa última oportunidad para redimirse y congraciarse con Dios, y es a través de la intercesión del sacerdote católico que se logra, y la fe en aquel sacerdote pues se renueva. Y bueno, creo que ya dije de más de lo que iba a decir. Ahí está. Les recomiendo que la vean, pues creo que se sobreentiende. Sí lo hago. Sin embargo, pues su opinión es más importante que la mía. Y San Pablo, pues, ¿qué decía? Pruébenlo y quédense con lo bueno. Entonces, eso es lo que yo les recomiendo en esta ocasión. Yo sí la vería. La pueden conseguir en Netflix o quizá rentada en DVD o en Blu-ray y verla así con estos antecedentes. Es una película cristiana y ya expliqué por qué concedo que los personajes importantes pues lo sean, puesto que yo hubiera hecho lo mismo. El personaje, si fuera mi película, pues el personaje principal, por muy ecuménica que fuera, por muy tendedora de lazos que fuera hacia los demás cristianos, el personaje principal pues sería católico. Eso yo creo que ustedes también lo entienden. Bien, pues ahí está. Bendiciones.